Ok, bueno, entonces estamos en actualización de la información financiera. Vamos a ver una introducción, vamos a empezar a ver de qué trata este tema, la actualización y reexpresión financiera, como tradicionalmente se le llama a esta ahora llamada actualización, ¿sí? Entonces, a ver, les voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. A ver, ahí está. Ahora, a ver. Si les aparece. Ok, ya, ahí se vio. Entonces, a ver, esta es la página inicial. No sé cómo se mueve. Ahí está. Actualización y reexpresión financiera. Ok, entonces, primero que nada, vamos a definir, o a estas alturas ya ustedes pueden definirme qué es un estado financiero, ¿sí? A ver quién, digo, bueno, ahí lo tenemos en la pantalla, pero en sus palabras, ¿qué son los estados financieros? Es el documento que te plasma ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El estado de la empresa, ¿no? Cómo están integrados sus recursos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar más? Esa es información. Son Información. los Son datos los datos que... monetarios de la empresa. Sí, vamos. Los estados financieros es la información contable, ¿no? Ahora sí que la información que nos va a describir cuál es la situación financiera de la empresa, ¿no? En qué estado se encuentra. Nos va a decir la empresa si tiene deudas, si tiene acreedores, si tiene cuentas por cobrar. Sí, todo eso toda esa información nos la van a brindar los estados financieros, ¿no? Eh, Al final es el y también nos puede describir qué resultados tiene la operación del negocio, ¿no? Ya sea resultado o pérdida, ¿no? Entonces, toda esa información nos la brindan los estados financieros, ¿sí? Entonces, esos estados financieros, para qué nos sirven? ¿Para qué le sirven a una empresa? Bueno, pues precisamente para saber tanto los usuarios internos como los usuarios externos de la información van a saber si la empresa está pasando por un buen momento, si tal vez la empresa necesita alguna reestructuración, ¿no? Ahí es donde se ve, oye, ¿por qué tienes tantas cuentas por pendientes de cobro? ¿No? Tal vez ahí uno se da cuenta de que, bueno, sus políticas de venta están fallando. Puede ser otra empresa que tenga maquinaria y equipo ocioso, ¿sí? Vamos, eh, se debe de entender como los estados financieros que nos van a brindar información confiable, confiable a todos los usuarios de la organización, ¿no? Ya sean tanto los trabajadores, ¿no? Cuando un trabajador pide o está esperando un reparto de utilidades, un inversionista, ¿no? Quiere saber que su dinero está rindiendo, una, una agencia gubernamental, ¿no? Para hacer alguna auditoría, etcétera, ¿no? Entonces, los estados financieros nos van a presentar toda esa información del negocio, ¿no? Entonces, y por ejemplo, eh, hay algo importante en los estados financieros. Eh, ya lo habrán visto en materias anteriores, ¿no? El valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Debemos de entender que hay partidas que, por ejemplo, si una empresa en bancos tiene 100,000 pesos al inicio del año, un año después, y sigue teniendo 100,000 pesos, bueno, son 100,000 pesos y hasta ahí, ¿no?
Pero en cambio hay partidas, como pueden ser edificios, como pueden ser mobiliario de equipo de transporte, que ahora sí que conforme va transcurriendo el tiempo, esas partidas deben de actualizarse, deben de reevaluarse. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que... ¿Mande? No, que se van Por- depreciando, devaluando. se van depreciando en el caso de algunos Mobiliario. equipos y se van apreciando en el caso de terrenos y de los terrenos, ¿no? Entonces, por eso es importante también conocer el valor real, ¿no? Vamos, si vemos, ¿qué les parece? Los estados financieros de una empresa a principios de los 90, ¿no? Una empresa que constante en sus operaciones, a principios de los 90 y a finales de esa década, nos vamos a dar cuenta de que tienen muchos cambios, ¿no? ¿Por qué de los 90? Porque, bueno, de entrada el primer cambio importante fue que le quitaron 3 ceros al peso, ¿no? Entonces, si una empresa podía presumir que tenía 1 millón de pesos en los bancos, pues ahora ya nada más va a tener 1,000 pesos, ¿sí? Entonces, ahí es donde se vuelve importante esta parte, ¿no? El saber conocer el valor real de los activos con los que cuenta la empresa, ¿no? Aquí en las diapositivas nos dice, el valor del dinero está sujeto a cambios por situaciones mundiales o locales o bien ambas, tanto financieras, económicas, políticas o bien sociales, por lo que es casi imposible. ¿Y eso qué fue? Por lo que es casi imposible creer que la situación financiera coincida con la situación económica real de la empresa. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de economías como en Venezuela? ¿Sí? Si han visto ¿Están deplorables? Están deplorables. Ahí cuando quieren comprar un pantalón, ¿cuánto dinero deben de llevar? Miles. Pantalón, depende Pues de la es que marca. ellos hablan de miles. ¿Eh? ¿De miles? Cuando Bueno, dice uso un pantalón, sí, un pantalón. bueno, depende de la marca, ¿no? Ok, bueno. Independientemente de las marcas, en una economía como la de Venezuela, digo, si ustedes ahorita van a una tienda que estuviera abierta y se compran un pantalón, no sé, les puede costar entre 500,000 pesos, no sé, algo sencillo, ¿no? Y tú lo pagas con un billete, ¿no? Un billete, 2 billetes, pero cuando vas a Venezuela, un país muy golpeado en su economía, por la inflación, ahí tienes ahora sí que irte con todo un costal lleno de billetes para adquirir un pantalón, ¿no? Para hacer el pago. O sea, es algo exagerado, ¿no? Es algo que ya también uno dice, pues, hasta irreal y gracioso puede considerarse, ¿no? Decir, oye, ¿cómo va a ser que para que un pantalón te cueste, por decir un ejemplo, 10,000 millones de pesos, ¿no? Es una cifra absurda, pero que se da en las economías más afectadas por la inflación, ¿sí? Otro caso, por ejemplo, ahorita recientemente, ¿qué ha pasado con a ver, ¿qué ha pasado con la gasolina, no? ¿Está barata? Está barata, ¿no? ¿En cuánto estaba? ¿Alguien se acuerda más o menos en cuánto estaba a principios de año? 18 estaba llegando a pesos. los 20, ajá, 18. Entre 18 y 20 pesos, ¿no? Por ahí estaba moviéndose. En estos momentos llegó a estar hasta en 12, creo que por ahí dicen que en algunos 13. lugares hasta a 11. Pobres guachicoleros. Pobres huachicoleros, les tumbaron el Ay, no, negocio. sí, pobres, ya tú, Elba, qué bárbaro. Pues ya están pobres. Ya están pobres. Oye, toda una vida ordeñando. Algún día se les iba a acabar el negocio.
Pues sí, ¿no? Pero vamos, la situación de la gasolina, del mismo que viene del petróleo, ¿no? Es algo que, vamos, ¿quién iba a pensar que el petróleo iba a estar en su precio de venta iba a ser un precio negativo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí escucharon esa noticia, ¿no? Que Sí, el petróleo hubo, llegó a estar en precio negativo. ¿Qué significaba eso? Que te pagaban No para estaba que ganando. te llevaras el el petróleo. petróleo, ¿Sí? así es. No Paguen y me había lo llevo. capacidad. ¿Eh? Que paguen y me lo llevo. Dice. Sí, ya Yo me lo llevo, yo me lo traigo aquí a mi casa. hubieran ido por su barrilito, ¿no? Y les daban, pues ya por lo menos unos $20, ¿no? Y ya luego ibas y lo tirabas a ver a dónde, ¿no? ¿Qué haces con Pues, petróleo? Lo que Oiga, haces es gasolina. profe, que de hecho yo me acuerdo cuando hace tiempo una señora llevaba a su hija ahí al consultorio donde trabajo, sí. que ellos vienen de Venezuela. Ok. El año pasado se vinieron para acá, todavía Sí. no estaba aquí, aquí estaba bien y allá no estaba todavía tan mal, ¿no? Pero la señora me decía que ella se impresionaba porque su hija entró a una secundaria, pues, de paga, ¿no? Sí. Y normalmente son los chicos de escuelas de paga, pues, llevan suéteres de marca porque tienen Sí. un nivel un poquito más elevado, ¿no? Y me Sí, decía así que, es. que ella no podía creer que como su hija llegaba un día con un suéter y al otro día con otro suéter y que le decía, bueno, Salomé se llama la niña, ¿no? Bueno, Salomé, ¿dónde sacas los suéteres, no? Y ya, no, mamá, que me los prestan y me dicen, no, llévatelo a tu casa y ya me lo regresas mañana. Y que la señora se impresionaba porque allá es más difícil adquirir una prenda de vestir, ¿sí? Y que no tan fácil, o sea, si alguien se lleva un suéter, ya están las mamás, dice que están las mamás, ¿quién se llevó el suéter? No sé qué, ya se perdió, o una chamarra, o algo, ¿no? ¿Sí? Y que aquí es Oye, muy pues fácil. en la escuela de mi hijo sí pasa eso, ¿eh? Se pelean hasta un dulce. No, pero Bueno, la señora, como viene de Venezuela, que la situación era, sí, o sí, es sí. muy diferente allá, de que sus cosas son muy como tesoros, ¿no? Sí, 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 las tienen que cuidar bastante, ¿no? Y Entonces, bueno, sí, les digo, hay diversas situaciones que se pueden presentar para que, el dinero varíe, ¿no? O sea, aquí, ¿alguien tiene ahí las diapositivas para que me ayude a leer, por favor? Sí, ¿Sí? pues todos, ¿no? La moneda no tiene estabilidad. La moneda no tiene estabilidad y con ella se expresa la información financiera, por lo que la misma no representa los valores absolutos y la información contenida en ellos. Por tanto, no es exacta ni representa su situación, ni su productividad. Ok. ¿Sigo? No, hasta ahí, sí. Digo, les digo nuevamente, la moneda, ahora sí que como a principios de año puede estar todo muy bien, todo color de rosa, ¿no? Todos decíamos, ay, el 2020, sorpréndeme 2020. Y ahora estamos hasta Ya nos encerrados. sorprende. Ahorita Sí, ya. estamos boquiabiertos de la sorprendido que estamos. Fue demasiada sorpresa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos enfrentamos a eso, ¿no? Nadie iba a pensar que iba a ocurrir una pandemia de estos niveles, nadie pensaba que el petróleo iba a perder tanto su valor, ¿no? Se vienen las consecuencias de la pandemia, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? Y entonces la moneda, ¿sí? Al final de cuentas, nuestros estados financieros están expresados en dinero, ¿no? Ahora sí que no ponemos, equipo de transporte, una camioneta, una bicicleta, una motocicleta, no, expresamos las cantidades, ¿no? Yo en equipo de transporte tengo invertidos 500,000 pesos, ¿sí? Yo en mobiliario y equipo tengo invertidos 70,000 pesos, ¿sí? Lo tenemos llámese expresado en carro, dinero. llámese moto, ¿no? Lo que sea, ¿no? Las deudas de la empresa, o sea, no ponemos
No, pues a mí me debe Sheila, me debe Yasmín, me debe Yajaira. Profe, No. no, ya. Suficiente con las deudas que tengo. Ok. Eliminamos a Yasmín. Pero sí dice que me deben, en total me deben 100 pesos. ¿Sí? Entonces, esa situación es la que nos hace, no sabe, digo, sí conocemos la situación de la empresa, pero pues ahora sí que con el paso del tiempo, esos montos requieren de una actualización, ¿no? Ahora sí que, y más porque hay un fenómeno que ocurre a nivel mundial y en todas las economías que se llama inflación, ¿sí? Lo que es la inflación, pues nos va a afectar el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Lo que antes comprábamos con 10 pesos, ¿no? El día de mañana, en un futuro, no nos va a alcanzar, ¿no? Ahora sí que hace 10 años con 10 pesos, 10, 20 años, ibas con 10 pesos a la tiendita y te comprabas tu jugo, tus papitas, tus chicles, un refresco. Y ahora con 10 pesos, ¿qué te compras? Las papas o el agua. Medio kilo de tortillas. Medio kilo de tortillas, ¿no? Y, antes te comprabas las tortillas y te sobraba para irte a las maquinitas, ¿no? Las maquinitas. Sí, ahora ya... No sé, profe, nunca me gustaron las maquinitas. Bueno, te quedabas con el cambio para ir Era mi comisión. tu comisión de pequeña empresaria. Ajá. Eras la primera Uber de su época. ¿Sí? Sí, de la casa. La Rappi. La primera Rappi de su colonia. Bueno, en este caso, el ejemplo más sencillo, ¿no? Aquí lo tenemos en pantalla, ¿no? Dice, si en fondo fijo tenemos 100,000 pesos al 31 de diciembre 2019 y continúa el mismo fondo de 100,000 pesos al 31 de diciembre del 2020, no quiere decir que este importe nominal no haya sido afectado por la inflación, debido a que con los 100,000 que hoy no podemos comprar lo mismo que hubiéramos podido comprar hace 365 días, hace un año, ya que el dinero se devaluó por la inflación en ese lapso. O sea, así es. Nosotros en nuestras cuentas, en nuestra cartera o bajo el colchón, metemos nuestro dinero y ahora sí que ese dinero, estando ahí, no va a cambiar. ¿Sí? O sea, si metí mis 100,000 pesos debajo del colchón, un año después van a seguir siendo 100,000 pesos. Páseme su dirección, profe. No. Pero ya no vas a poder comprar las mismas cosas. No, Sí, pero ya. pienso ir ahorita. No pienso ir dentro de un año. Ya lo van a cambiar me para va a otro atracar. lugar. Voy a tener que prender las alarmas. Nada. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que ya no podemos, como tal, ya no podemos comprar lo mismo que teníamos planeado, que podíamos comprar un año antes, ¿no? Se ha ido, los precios se han ido incrementando. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Vamos bien. Todo bien, profe. Viene lo mejor. Todo bien. Perfecto. Eso me gusta. Así decía el tío Duarte. Sí, Vamos mira bien, cómo nos viene lo dejó, mejor. así que ya mejor next. Dice... pues, no sé. No ha cambiado. No ha cambiado. Ahí está. A ver, Yajaira, ayúdame a leer, por favor. Sí, la reexpresión se hace generalmente con un método de ajuste por cambios en el nivel general de precios mediante normas de información financiera, principios contables e indicadores económicos como el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ok. Sí. Entonces, tal como dice, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a reexpresar nuestros estados financieros? ¿Cómo los vamos a ajustar? Bueno, hay que obedecer ciertas reglas, ciertos lineamientos que nos establecen
las autoridades, las leyes. En el caso de México, bueno, a nivel general, esto se hace con un índice de precios al consumidor, ¿sí? Eso es a nivel mundial, no es algo que nada más sucede en México, es algo que en todas las naciones se debe de realizar. Ahí va el gas. Si a alguien le falta el gas, ahí va el gas. Yo me compré una nieve. La nieve, mejor la nieve. Sí. Entonces, aquí en México, en nuestro país, usamos el INPC. ¿Alguien sabe qué es el Índice INPC? Nacional de Precio del Consumidor. Exactamente. Sí, ahora Dame sí un que punto. no es ningún punto extra, pero se agradece su entusiasmo. Digo, simplemente usamos el... La nieve le refrescó las ideas. Yo. Entonces, utilizamos el INPC, usamos varios lineamientos. Ya están en séptimo, ¿no? Sí. Ya No, somos 9. Qué burra eres, ¿eh? Entonces, siguiendo. Nosotros comenzamos con la carrera. 15, ¿no? ¿Sí? Sí. 15. Bueno, entonces, Ocupamos sus ya lineamientos. saben actualizar, ¿no? Ya han usado el INPC. Ya. Pero poquito. Poquito. Bueno, ahorita lo vamos a volver a usar. ¿Sí? Digo, son los mismos lineamientos. Todo eso viene en el Código Fiscal de la Federación, si mal no recuerdo. Corríjanme si me equivoco. Ahí vienen los lineamientos de cómo hacer actualizaciones. En el caso de impuestos, ¿no? Se utilizan el INPC. Entonces, bueno, vamos a usar el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ahí está. Entonces, ¿qué se logra al utilizar el INPC, al actualizar nuestros estados financieros? Bueno, que exprese la verdadera situación de la empresa en el momento que se estén presentando dichos estados financieros, ¿no? Porque ahora sí que recordemos, la información contable debe ser veraz, debe ser fidedigna, ¿sí? No debe de haber nada turbio, ¿no? Ahora sí que nadie debe de pasarse de listo, ¿no? Y decir, oye, pero tus números son igualitos a los de hace un año. Y dices, pues es que se me olvidó actualizarlo. No, hay que presentar la información real en la fecha en la que corresponde, ¿sí? Se debe de actualizar, ¿sí? No podemos caer ahora sí que dentro de la empresa, los mismos accionistas pueden tomar acciones legales hacia los administradores, ¿no? Porque no están presentando la información que debe de ser, ¿sí? Y bueno, y entonces, y más porque, bueno, todo mundo sabe que hay una inflación, todo el mundo sabe que las cantidades deben de actualizarse. Entonces, si las cantidades no se actualizan o los números ahora sí que no cuadran con los índices de inflación del país, pues ya estamos cayendo en una situación donde hay una falacia en nuestra información financiera, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la inflación más reciente? ¿El indicador? ¿Sí? ¿De cuánto fue la inflación ¿de qué fue? ¿De abril? ¿No fue del 5 y cacho? No. ¿Una inflación de qué? Pero le preguntamos a San Google. San Google, a ver, ¿qué les dice San Google? ¿Cuánto fue la inflación de este periodo? De abril bueno, es que no me acuerdo si ya salió abril o por lo menos de marzo. ¿Qué les dice San Google? Dice que la inflación de abril se ubica en el 2.15% de su nivel más bajo desde diciembre del 2015. Sí,
La inflación, ahora sí que en abril fue muy bajo, fue de un 2.15%. ¿Qué significa eso? Está chido. Que está chido, sí. Que Evidentemente. no haya, Bueno, que es fue bajo, mejor ¿no? que no haya tanta inflación, ¿no? Oye, eso lo vamos a ir viendo. En este caso, ¿qué significa? Que si tú te comprabas un artículo que costaba 100 pesos, ¿sí? Se entiende que para la siguiente ocasión en la que tú compres ese mismo artículo, ya no te va a costar 100 pesos, te va a costar 102.15 pesos, ¿no? O sea, O sea, ese porcentaje de inflación se va a los productos, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a vamos a estudiar más adelante lo que es la inflación, ¿sí? De entrada podemos mencionar ahí lo que tienen en su texto, ¿no? Diapositiva. Que es la tasa de crecimiento promedio de un periodo a otro de los precios de una canasta de bienes y servicios. Es decir, es un aumento sostenido de estos. Digo, yo ahorita les daba el ejemplo de que de 100 se incrementaba a 102.15, pero bueno, dependiendo del artículo puede ser que se incremente más, puede ser que se incremente menos, ¿sí? Son promedios que se manejan. Ahora sí que ahí es donde entra la estadística. Ojalá hayan tenido un buen maestro de estadística. Mire, sí tuvimos buen maestro, pero nosotros nos quedamos con dudas, profe. Se quedaron con dudas. Creo que el maestro fue bueno, las malas fueron las alumnas. Las alumnas, sí, sí. Entonces... Pero Profe, no sé. pero todavía me acuerdo de las clases de matemáticas. ¿Eh? Eso sirve, ¿no? ¿Cómo? Todavía me acuerdo de las clases de matemáticas. Sí, sí, sí. Por Eso lo menos. sirve, ¿no? Sí, sí, por lo menos. Por lo menos las clases de matemáticas. Bueno, a ver. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los antecedentes. Ahí. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a ver los antecedentes de la actualización de la información financiera. ¿Dónde se origina? ¿Desde dónde vienen esta idea, el porqué de que hay que actualizar la información? ¿Sí? Digo, esto es parte de, ahora sí que, mucha teoría. Digo, no vamos a desgastarnos tantos. Por ahí está, a finales del 79 se emitió el boletín B7, revelación de los efectos de la inflación en la información financiera. Recordemos, estos boletines eran de, ¿cómo podemos describirlo? De carácter nacional, ¿sí? Los emitía el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿sí? Todavía no estábamos en esa época de globalización, ¿sí? Ya había inflación. Bueno, inflación siempre ha habido, pero ya se tenía una década o 2 décadas, no recuerdo bien, que se estaban emitiendo mensualmente el INPC. Sí, creo que ahí, si pueden preguntarle rápido a San Google cuándo se empezó a llevar el INPC aquí en México. Me parece que fue en 1969. No estoy seguro, pero si le pueden preguntar. Entonces, ¿Cuándo se empezó a llevar qué? ¿El INPC en México? El INPC en México. Sí, sí. Y entonces, lo que se buscaba era, pues, precisamente reflejar el impacto, ¿no? En 1968. 1969, dice. No, Me dice 68. 69, la elaboración. 1968. A ver, Bueno, lean cada una la información. Bueno, supongo que en el 68 se estableció y entró en En el 69. En el 69, ¿no? Dice, a partir de 1968 se inicia formalmente el cálculo del INPC y se establece por primera vez una base fija de comparación. La base actual de referencia corresponde a la segunda quinta. Ya no sé, pero es eso. Okay. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es la fuente? El economista.
Ahí La está. mía es del INEGI. Las del INEGI. Ah, ok, bueno. Sí, pero me parece que debe ser así, ¿no? Lo establecieron en el 68 y hasta el 69 se empezó a llevar, bueno, se empezó a presentar, ¿no? Entonces, una década después, imagínense, una década después de que se empieza a llevar este registro, es que se establecen los primeros boletines buscando reflejar ese impacto en las cifras de los estados financieros, ¿no? Y también pues ver cómo se podían ir actualizando, ¿no? Por ahí nos menciona, surgen circulares. Ya saben que aquí en México nos gusta meterle circulares, anexos a las leyes. Entonces surge una circular, ¿no? Para hablar de fluctuaciones cambiarias. También eso, ¿no? Si una empresa tiene operaciones en moneda extranjera, entonces conforme la moneda se devalúa o se puede verse afectada, ¿no? Vámonos al febrero del 83, se publica la circular 19, que viene a complementar a la circular 14, ¿no? Habla de condiciones económicas extraordinarias, hablamos de depreciaciones, ¿sí? del peso. Dice el boletín B10, dice reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, ¿sí? Y entra en vigor en forma opcional, ¿sí? A partir de esa misma fecha y en forma obligatoria en los ejercicios terminados el 31 de diciembre del 84, ¿no? Entonces, así es como vamos, ahora sí que anexándole, agregándole poco a poco, le fuimos reconociendo el impacto que tenía la inflación en nuestros estados financieros, en nuestras cifras, ¿sí? Y decía este boletín B10, tenía por objeto establecer las reglas pertinentes relativas a la evaluación y presentación de las partidas relevantes contenidas en la información financiera que se ven afectadas por la inflación, ¿sí? Ya había que establecer a qué partidas sí afectaba la inflación y a cuáles no. O sea, a bancos no le afecta la inflación, a clientes no le afecta la inflación. ¿A qué sí le podría afectar la inflación? A las empresas. Bueno, pero ¿a qué rubro? Bueno, al sector, ay, Dios mío, ¿Comercio? de comercio, ¿no? O sea, sí, de comercio. ¿A los costos? A los activos, ¿no? A los activos que pueden ser mobiliario de equipo de transporte, etcétera, ¿no? Y bueno, ofrecían diversos enfoques, ¿no? Posteriormente, siguiendo con esto, sí, entonces, bueno, ya posteriormente, dice, estando nuestro país en un escenario de inflaciones anuales de un solo dígito durante los últimos años, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera evaluó la vigencia del boletín B10. ¿Sí? Todo esto es parte de antecedentes, ya se nos está acabando el tiempo. Oiga, es mucha teoría, ¿verdad, profe? Sí, es teoría y algunos y vamos a ver algunos casos, ¿no? Pues ahora sí que para la aplicación. Bueno, se globalizan todas las operaciones a nivel mundial. Tenemos que hacer ahora sí que adaptar nuestras normas con las normas internacionales de información financiera, las NIF,
¿sí? Entonces, es para la NIF B10, efectos de la inflación. Esa estuvo en estudio en el 2006. Uy, ese se me fue el 2006. Por ahí creo que se me faltó el año. El 1 de enero de 2007, me parece. Déjenme ver. Ahí está la fecha. A ver, si alguien puede leer ese texto, por favor. ¿El Consejo Mexicano? Sí. Dice, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, entre paréntesis, CINIF, publicó en agosto pasado la NIF B10, efectos de la inflación, cuya vigencia entró a partir del 1 de enero de este año. De 2008, ahí se me olvidó ponerle el año, es 1 de enero del 2008. ¿sí? Okay, del 2008. O sea, se publicó en agosto del 2007. Uh-huh. ¿Sí? Ya tiene más de 10 años este boletín. ¿Sí? Okay. Entonces, ahí se establecen cambios importantes que permiten pensar en la enorme posibilidad de decirle adiós al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí permítame que salga de compartir. ¿Sí? Entonces, a partir del 2008 ya hay un criterio unificado entre nuestras leyes, entre nuestras normas de información contable con las normas internacionales. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de la convergencia entre nuestras, aspectos generales y la convergencia entre las NIF y las NIC de aquí de México. ¿Sí? Entonces, a ver, permítame, ahorita vamos a dejar de grabar, ahorita terminamos.